Y ahora quiero invitar al pastor Jaime Bravo, que nos va a traer la palabra en esta mañana. Dios les bendiga. Se ven muy lindos desde aquí. Lindos y lindas. Tengo una palabra que compartirles esta mañana, que obviamente el Espíritu Santo me hizo entenderla y me hizo corregirme a mí primero, antes de tener la convicción de compartir. Primero tuve que asimilarla yo. Hay una frase que yo sé que han escuchado y mucho, que podríamos poner como título: fuimos dados a las naciones. Esta palabra responde al porqué de la misión, al porqué Jesús nos envía y cómo nos envía. Y tengo que comenzar haciendo dos confesiones. No sería honesto si no comenzara con estas dos confesiones antes de compartirles esta palabra. La verdad es que en estos últimos años yo he sido muy celoso de la palabra de Dios escrita, de los evangelios, de lo que está escrito aquí en el texto de la Biblia. He sido muy celoso de eso. He creído, he tomado, he valorado en serio la palabra profética que Dios entregó al ministerio. Lo primero que entregó en 2010 a un par de jovencitas, terminando ya una convención, el último día, a última hora, terminando ya una convención. Dos jovencitas comenzaron a recibir un flujo de palabra profética que nos llevaba a las naciones. Y el año 2012, en la convención en Valdivia, también prácticamente a última hora, se revela una serie de profecías que nuestro pastor las tomó, las respaldó, las tomó en serio y comenzaron a hacer un motor de cambio que lo llevó finalmente a, creo, a que nuestro pastor estuviera primeramente preparado para recibir la revelación del modelo de Jesús en los evangelios, para hacer la misión. ¿Cuál es mi confesión? Frente a lo seguro y conocido y establecido de la palabra escrita, yo siempre he sido medio un poco receloso con el tema de las palabras proféticas. Mi pastor lo sabe. No es que no la crea, pero la tomo con mucho cuidado. Porque yo sé que solo de la Biblia podemos hacer doctrina. Solo allí en el texto entregado por Dios en su palabra está el contenido de lo que podemos creer y de lo que podemos mover nuestra vida. Pero Dios nos habla, Dios nos impulsa, Dios nos empuja. Y yo tengo que confesar que le he sacado un poco el cuerpo durante mucho tiempo a mencionar, a repetir, a volver a sacar a flote esas palabras proféticas que recibimos el año 2012. ¿Es así, pastor, o no? Si mi pastor lo sabe. Hemos tenido por ahí algunas conversaciones de eso. Sin embargo, hace muy poquito, el Espíritu Santo me trajo al recuerdo esta palabra, que es parte de la profecía que se recibió, de que fuimos dados, nosotros, ofrendados a las naciones.
No es que el Señor nos haya dado las naciones a nosotros, no. Nosotros fuimos dados a las naciones. Ese es uno de los elementos de toda la profecía que nos orientó, que nos guió. Y hace muy poquito, el Espíritu Santo me hizo ver cómo esto está contenido allí, en el corazón de lo que inspira la misión. ¿Qué es lo que hace la misión? ¿Cómo es que nace en el corazón de Dios allá en el cielo, antes de que aterrizara aquí en la tierra la misión? Está esto. La segunda confesión es más sencilla. Yo siempre he sido muy preguntón y el Señor me conoce y me tiene paciencia. Yo de cabros chicos era de esos cabros chicos preguntones, chupete de fierro, así que todo, ¿por qué? ¿Y por qué? Yo creo que a mi papá y a mi mamá los tenía, pero hasta acá, hasta arriba, porque para cualquier cosa, pero ¿y por qué? Y después cuando llegué a la adolescencia seguía más porfiado todavía, así que preguntando por qué y por qué. Y no sé, pero eso no se me ha quitado todavía. ¿Y por qué? No sé por qué. No sé por qué. Hace poco, leyendo intensamente, después de una palabra que nos compartió nuestro pastor Enrique, Mateo capítulo 10, el primer envío de sus discípulos a entrenarse, a formarse, a aprender de la misión. Leyéndolo por semanas, meses, leyéndolo, vuelvo a pasar por esas palabras que decían Jesús: tengan claro que yo los estoy enviando como corderos en medio de lobos. En Lucas capítulo 12, cuando viene el envío de los 72, un grupo mayor fue enviado igual a la misma tarea. Jesús vuelve a repetir la misma frase: tengan claro, estén informados, no me van a decir después que yo no les dije. Tengan claro que yo los estoy enviando como corderos en medio de lobos. Y Jesús comienza a hacer ver lo que vendría: oposición, persecución, cárcel, muerte. Y entonces a mí me surge la pregunta: ¿por qué? Yo le podría haber preguntado al Señor en qué consiste esto, cómo se va a manifestar, de qué forma va a ser esto de que vamos a ser enviados como corderos en medio de lobos. No, pero yo le pregunté: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, si esto no es nada agradable lo que está diciendo? Lo que dice Jesús ahí no es de nuestro agrado. ¿A quién le gusta ser enviado como cordero en medio de lobos? ¿Están al tanto de las noticias del acontecer cristiano a nivel mundial? Ustedes saben que en este tiempo de la historia se ha derramado más sangre de cristianos por su fe que en todo lo anterior, desde el inicio de la obra allí en Jerusalén hasta nuestros días. En este tiempo de la historia han habido más mártires, más perseguidos, más encarcelados, más muertos por causa de la fe en Jesús. Entonces, cuando Jesús nos dice: yo los envío como corderos en medio de lobos, yo sé que eso va en serio, que eso no es un decir nomás, va en serio y muy en serio. Y qué bendición que el Señor nos permite comenzar la misión desde este extremo de la tierra, tan lleno de paz, tan lleno de seguridad, en este extremo del mundo donde tú puedes salir a la calle sin correr riesgo, donde tú puedes ir a tu iglesia tranquilo y saber que a la vuelta tu casa no va a estar incendiada. Puedes con tanta paz. Aquí partimos, ¿no es cierto? Pero todo el mundo no va a ser así. Y vienen tiempos difíciles. Y créanme que no estoy queriendo asustar a nadie. Si yo le pregunto una vez más al Señor: ¿por qué? Y entonces viene la respuesta. Y la respuesta me estremeció, me quebrantó.
y quiero compartírselas. Jesús había declarado de distintas maneras cuánto amaba a sus discípulos. En Juan, en ese tiempo precioso de compartir la cena, la última cena con Jesús, Jesús con sus discípulos, les dice, capítulo 13, ámense unos a otros como yo los he amado. Así como yo los he amado. Son tantas las expresiones que tenemos en los evangelios de amor de Jesús por sus discípulos que no podemos tener ninguna duda del amor de Jesús. No es que Él se buscó un grupo de gente para que le hiciera un trabajo. No, Él buscó hombres que quiso que estuvieran con Él y conocerlos y amarlos profundamente, amarlos con todo su corazón. Entonces, a esos que Él ama profundamente, los está enviando como corderos en medio de lobos. ¿Por qué? Y el Espíritu Santo me sopla así suavecito. Mateo capítulo 3, versículo 17. Jesús está subiendo en las aguas después de ser bautizado por Juan el Bautista. Y se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La forma como está escrito allí en la versión Reina Valera 1960, ¿no es cierto? Este es mi Hijo amado, es el Padre del cielo dando testimonio del amor por su Hijo. Por ese Hijo amado, el unigénito. Pero Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo aquí vi dos amores en contraposición. Este es mi Hijo amado, sí, pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a ese Hijo amado. Entonces se me empieza a asomar en mi cabeza esta idea de que cuando Dios ofrenda lo que le es amado. ¿Sabe? Dios podría haber dado por nosotros, para nuestra salvación, un ejército completo de sus ángeles con espadas de fuego desenvainadas, poderosos, descendiendo desde el cielo, para que vinieran a combatir en nuestro favor. No le habría costado nada. Podría haber mandado millones de ángeles con carros de fuego como los que vio el profeta Elías. Y eso a Dios no le habría costado nada. Pero Él no quiso ofrendar eso. Quiso ofrendar lo que le costara. Dios, por nuestra salvación, por nuestra redención, dio aquello único que le desgarró su corazón desprenderse. Y aquí es donde tenemos que ver una conexión en la palabra que nos explica, que nos da los detalles, que nos agrega información, estas conexiones extraordinarias que hay en la palabra. Génesis capítulo 22 relata ese hecho extraño, difícil de entender, cuando Dios le pide a Abraham, después que le había prometido que le daría un hijo, y le da un hijo amado, y ese muchachito iba creciendo, y Abraham llegó a amar tanto a ese niño, y en un momento Dios le dice: levántate y anda a la tierra de Moriah, y sobre uno de los montes que yo te voy a indicar cuál, ofréceme a Isaac, tu hijo, en sacrificio, a tu único, al que amas. Estos dos pasajes están conectados, completamente conectados.
El relato es extremadamente breve. Son unos cuantos versículos que relatan esta historia de cómo Abraham obedeció a Dios. Tomó 2 sirvientes, su asno, preparó las cosas, su hijo, y se puso de camino, 3 días de camino, para llegar a la tierra de Moriah. ¿Cuál es esa tierra de Moriah? Allí se estableció Jerusalén más tarde. Estaba habitada en ese tiempo, tenía otro nombre antes. Mucho más adelante en la historia, en una oportunidad, David conquistó esa ciudad y le dieron por nombre Jerusalén. Pero es esa tierra. Allí, y Dios le dice, allí sobre uno de esos montes que rodean Jerusalén, sobre uno que yo te voy a mostrar cuál, allí vas y me ofreces en holocausto, en sacrificio a tu hijo. 3 días de camino. Saben, en esta historia hay eventos que no están contados porque es demasiado breve, son muy pocos los versículos para este tremendo relato. Entonces hay eventos que no están contados, pero que obviamente ocurrieron porque se ve que ocurrieron, ¿no es cierto? Por ejemplo, no está contado en qué momento Dios le dice a Abraham ese monte. Solo se sabe que cuando Abraham le dice a su sirviente, espérenme aquí, ustedes quédense hasta aquí con el asno, y él va con su hijo, ¿no es cierto? Toma la leña, él llevaba en su mano el fuego, el cuchillo, dice, vamos a ir, vamos a adorar y vamos a volver. En ese momento Abraham ya sabía cuál era el monte, pero no se nos dice en el relato en qué momento fue que Dios le dijo, pero en algún momento le dijo, probablemente cuando venían llegando, y así en la panorámica Dios le muestra, dice, ese monte. ¿Y por qué ese monte, Señor? ¿Y por qué no el del lado? No, yo te digo que ese monte, ese tiene que ser. Obviamente Dios no le explicó a Abraham qué es lo que ocurriría sobre ese mismo monte 1700 años más tarde. Abraham nunca supo la implicancia eterna la conexión que se estaba haciendo allí. Pero Dios le hizo saber que era ese monte, uno de los montes que rodea a Jerusalén. Abraham le dice a sus sirvientes, espérenme hasta aquí lleguen ustedes, espérenme, deja el asno que traía la carga. Y mire, mi Biblia, esta es la Reina Valera contemporánea, la RBC. Esperen aquí con el asno y el niño y yo iremos hasta ese lugar y adoraremos y luego volveremos allí mismo. El niño y yo. Pero yo lo leí en la Reina Valera 1960, que dice el muchacho y yo. Bueno, ocurre que el texto no nos dice qué edad tenía Isaac. Y no hay cómo saber exactamente qué edad tenía. Pero hay un hecho que sí nos revela lo que verdaderamente importa. Abraham puso la carga de la leña sobre su hijo y él tomó el fuego, que en ese tiempo se transportaba en una vasija de greda con hoyitos colgadas de unas cuerdas, y allí dentro de las vasijas de greda iban las brasas, y esas brasas había que alimentarlas para que no se apagara, y en la otra mano el cuchillo. Él tomó el fuego y el cuchillo y puso sobre Isaac la leña. Han de saber ustedes que para poder ofrecer en sacrificio un cordero no basta con 3 varillitas. Era un buen atado de leña para poder quemar el sacrificio. No era poca leña y había que subir el cerro. Entonces te das cuenta de que Isaac no era un niñito pequeño, no pudo haber sido un niño pequeño, no nos dice qué edad tenía. En la Reina Valera 60 dice el muchacho y yo, pero el muchacho se podía el atado de leña sobre su espalda para subir al cerro. Estamos claros con eso, ¿no es cierto? Eso es así. No podemos pensar de otra manera. ¿Y qué edad tenía Abraham? Abraham tenía ya 90 años cuando recibió la promesa
de un hijo. Y acá tenemos al muchachito ya. Así que Abraham pasaba un poquito los 100 años. Tenía buena salud, pero era un ancianito. Pasadito los 100 años. Y su hijo era un jovencito fuerte, que se podía un buen atado de leña para subir el cerro con él. ¿Por qué digo esto? Porque dice luego que Abraham acomodó la leña, la preparó para ofrecerle el sacrificio y luego ató a su hijo de pies y manos y lo puso sobre él, sobre la leña, acomodado. ¿Saben? Eso no pudo haber sido de otra manera que Isaac haya aceptado voluntariamente ser ofrecido en ofrenda por su padre. No fue a la fuerza. El ancianito no podría haber vencido a ese adolescente para hacerlo a la fuerza. No nos dice el relato, pero tuvo que haber habido en un momento, cuando llegaron allá, cuando se dan cuenta que por el camino Isaac le pregunta, papá, pero vamos con la leña, tenemos el fuego, está todo, pero ¿y el cordero? Porque acuérdense que Abraham le dice a su sirviente, vamos a ir, adoraremos y volveremos. Entonces iban a adorar. Y como iban a adorar, Isaac echó de menos el cordero. Qué extraño. A mí me pareció tan extraño. O sea, ¿cómo que si iban a ir a adorar, no dijo Isaac, papá, pero vamos a ir a adorar y la guitarra? O el teclado, o alguna cosa. Una flauta dulce por último. Fíjense que Isaac no echó de menos instrumentos de música para ir a adorar. Porque adorar no era cantar. Adorar era entregar sacrificio. Adorar era ir delante de Dios y entregarle en ofrenda un sacrificio. Eso es adorar. Y él lo tenía claro. Entonces estaba la leña, estaba el fuego, pero faltaba el cordero. Se dan cuenta que camino arriba, o llegando arriba, o mientras arreglaba la leña para el fuego, en un momento Abraham le tuvo que haber dicho a su hijo, hijo, ahora tengo que decirte la verdad. Dios me pidió que te ofreciera a ti como sacrificio. Y este pasaje tremendo, dramático, que nos estremece, siempre lo hemos visto como el sacrificio de Abraham, la ofrenda de Abraham. No la ofrenda de Isaac. Pero ¿saben? Ese jovencito aceptó ser la ofrenda de su padre. Aceptó el sacrificio. Y este hecho es relevante, este hecho tiene una tremenda importancia para nosotros, ¿sabes? Cuando estudiamos los patriarcas, tenemos, bueno, ahí grande, Abraham, el padre de la fe, qué extraordinario, tanto que podemos admirar de este hombre y aprender de él. Cometió algunos errores, pero ¿quién no? ¿No es cierto? Pero un grande de la fe. Luego tenemos el padre de naciones, de multitudes, a Jacob. Y entre medio Isaac pasa piola. No hay nada mucho que decir de él. Isaac, siendo un teens, siendo un adolescente todavía, hizo algo que nosotros no podemos dejar de mirar. Algo de lo que nosotros tenemos que aprender y necesitamos aprender, sobre todo en este tiempo. En ese momento, Isaac aceptó ser la ofrenda. No era el que hacía la ofrenda, el que hacía la ofrenda era su padre. Con qué gusto Abraham hubiera escuchado que Dios le dice, mira, Abraham, quiero que me sacrifiques todo tu ganado.
Entrégame en sacrificio tus ovejas, tus cabras, tus vacas, tus camellos, los asnos, todo. Que no quede bicho vivo. Sacrifícalo todo. Sí, Señor. Ahí está todo, Señor. Te lo entrego. Ni un problema. Aún si Dios le hubiera dicho a Abraham, Abraham, entrégame tu vida. Sí, Señor, aquí está mi vida, tómala. Pero no era todo su ganado, ni sus riquezas. No era su vida lo que le pidió Dios. Le pidió a su hijo, a su único, a su amado. Y él estuvo dispuesto. El Padre estuvo dispuesto, porque de tal manera amó a Abraham, a Jehová su Dios, que no le negó a su propio hijo. Y estuvo dispuesto a entregarlo. Pero ese hijo estuvo dispuesto a hacer la ofrenda. Por la fuerza no lo podría haber tomado. Él estuvo dispuesto. Él puso sus manitos allí para que el papá se las amarrara. Y luego sus pies juntos, amarrados también. Y luego le ayudó a su padre a que lo recostara sobre la leña. Esta también es la ofrenda de Isaac. No es solo la ofrenda de Abraham. Isaac estuvo dispuesto. ¿Se dan cuenta la dupla que se produce aquí? Un padre dispuesto a entregar a su hijo y un hijo dispuesto a hacer la ofrenda sobre ese monte, sobre ese bendito monte. Tenía ya la mano con el cuchillo en alto Abraham, cuando una voz lo detiene y le dice: alto, suficiente, suficiente, ya vi suficiente, nada más. Ya sé que no me negaste a tu propio hijo, y por esto que has hecho serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Detén tu mano, no le hagas daño al muchacho. Ahí hay un carnero, tómalo y ofrece tu sacrificio. 1700 años después, había nuevamente un padre dispuesto a entregar a su hijo y un hijo dispuesto a hacer la ofrenda de su padre. Solo que esta vez nadie detuvo su mano. Nadie le dijo alto. El hijo, sabiendo que podría librarse de todo eso, sabiendo que podría haberse opuesto, mansamente quiso ser la ofrenda que su padre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo, a su unigénito, a su único, a su amado, para que nosotros, tú y yo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Un padre dispuesto a entregar a su hijo y un hijo dispuesto a hacer la ofrenda de su padre sobre ese mismo monte. Entonces entendí y le dije: sí, Señor, ahora entiendo. ¿Recuerdan que Juan capítulo 20, versículo 21 dice: de la manera como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes? Y esto es en todo, en todos los aspectos. Jesús sabía que Él estaba siendo entregado como ofrenda por Dios para el sacrificio. Él iba al altar del sacrificio. Incluso sobre ese mismo monte, Jesús también cargó la leña sobre la que iba a ser sacrificado. De la misma forma, un hecho profético en las Escrituras. Con Abraham, 1700 años después con Jesús. Y en este tiempo, Jesús nos dice a nosotros: yo los envío a ustedes como ovejas, como corderos en medio de lobos. Yo los estoy poniendo en el altar del sacrificio.
¿Pero por qué? Porque Jesús miró con compasión, con amor a esas multitudes y los vio desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Y Jesús, el Hijo, tomó en su corazón el amor del Padre, que estuvo dispuesto al sacrificio por la salvación de nosotros. Ninguno de nosotros lo merecía. Nosotros no nos merecíamos ni una gota de la sangre de Jesús, pero Él estuvo dispuesto para nuestra salvación. Cuando el Señor está reunido allí con sus discípulos dándole instrucciones, les dice: vayan y en mi nombre echen fuera demonios, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten a los muertos y anúncienles el evangelio. Les está dando la autoridad y todo, pero les tiene que decir: pero sepan, les tengo que decir esto. Y perdón, pero esto duele. Se los tengo que decir. Sepan que ustedes son la ofrenda, que ustedes van al altar del sacrificio. Porque así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Hubo un Abraham dispuesto a entregarle a su hijo Isaac a Dios, porque lo amaba. Hubo un Padre celestial dispuesto a entregar a su hijo, a su unigénito, a su hijo único, amado, por amor al mundo. Y hubo ese hijo que luego de resucitado, luego de vencida la muerte, es Él ahora el que hace la ofrenda y somos nosotros la ofrenda. Solo si tú estás dispuesto, solo si estás dispuesto. Pero tienes que saber que esto duele. Pero si estás dispuesto a hacer la ofrenda, como lo hizo Isaac, como lo hizo Jesús, si estás dispuesto a hacer la ofrenda, entonces Jesús te envía. Y habrá respaldo, habrá poder, habrán grandes manifestaciones del Espíritu Santo. Pero nadie se vaya a creer que vamos a estar exentos del dolor y del sacrificio. Mientras me preparaba para decir esto, amados, yo con temor le pregunté al Señor: Señor, ¿cómo voy a decir esto delante de la asamblea? Delante de todas estas personas, mis hermanos amados. ¿Cómo los voy a asustar diciéndole esto? Y si alguno retrocede frente a este panorama tremendo. Y el Espíritu Santo me dijo claramente: si alguno quiere retroceder, este es el momento. Este es el momento de hacerlo. Dios no te va a despreciar. No vas a perder tu salvación. No vas a perder tu lugar en el cielo. Dios no te dejará de amar. Pero si alguno no está dispuesto a hacer la ofrenda, este es el momento de tenerlo claro, de retroceder. No avances un paso más si no estás dispuesto tú a hacer la ofrenda. Atenderte tú allí, atado de pies y manos sobre la pila de leña ya arreglada, o tú allí clavas tus manos en ese madero, en ese mismo monte. Jesús les dijo a los discípulos:
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Adoración, como decía hace un rato, claramente lo podemos ver en el Antiguo Testamento, no consistía en cantar, no consistía en decirle cosas lindas a Dios, sino sacrificio, derramamiento de sangre, sacrificio en su altar. Romanos capítulo 12 nos dice que presentemos nosotros nuestros propios cuerpos en sacrificio vivo. No se trata de lo lindo que cantemos, no se trata de las cosas grandes y extraordinarias que le podamos decir a Dios en las canciones. Nuestra única adoración verdadera, en espíritu y en verdad, es presentar nuestros propios cuerpos en sacrificio, como lo hizo Isaac, como lo hizo Jesús. Nosotros mismos somos el sacrificio, somos la ofrenda, ¿entiendes? Por esto es que vamos como corderos en medio de lobos. Por esto es que seguimos adelante aún sabiendo que habrá persecución, que habrá oposición, que habrá cárcel, aún habrá muerte. Y en este momento, hermanos nuestros en distintas latitudes del mundo están encarcelados, o sus hijos, o muertos. Y esto no está fuera del plan de Dios. No hubo nada que saliera mal. Este es el sacrificio vivo que completa la obra, completa la misión. ¿Sabes? La única forma que podemos entender la misión es que Jesús, después de Él resucitado, después de glorificado, porque recuerdan, decía un momento atrás, cuando el Padre Celestial presentó a su propio Hijo allí sobre ese monte, no hubo ninguna mano, o sea, nadie le dijo, detén tu mano, nadie le dijo alto, y ese Hijo murió, derramó su sangre allí y fue sepultado, pero resucitó. Y Jesús había dicho ya que si el grano de trigo cae en tierra y muere, entonces fructifica y trae mucho más fruto. Y resulta que tú puedes, por favor verifícalo en tu Biblia allí, tú puedes ver que antes de la muerte de Jesús, antes de su resurrección, la palabra le llama a Jesús el unigénito Hijo de Dios. Luego de su resurrección se le llama el primogénito. Jesús recién resucitado le dice a las mujeres que habían ido al sepulcro: vayan y díganle a mis hermanos que vayan a Galilea y me esperen allá. Díganle a mis hermanos, no dijo a mis discípulos, no dijo a mis siervos, no dijo a mis seguidores, a mis hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús murió como el unigénito Hijo de Dios, pero resucitó como la primicia, como el hijo mayor de muchos hijos de Dios. Él resucitó con nosotros. Nosotros resucitamos con Él. Ese grano de trigo que cayó en tierra y murió, brotó, produjo la multiplicación, y ahora tú y yo podemos ser hijos de Dios. Qué honor es ser su siervo, qué tremendo privilegio ser llamado su discípulo. No, pero Él te llama mis hermanos.
hijos de Dios, porque Él murió, porque cayó en tierra y murió y dio fruto. Por eso tú y yo tenemos vida eterna en Él. Por eso tú y yo fuimos adoptados como hijos de Dios. Tienes que saber, y tengo que ser responsable en decir la verdad en esto, no todos los cristianos están obligados a llegar a ese nivel del sacrificio. La invitación de Jesús es: vengan todos, vengan, y yo los haré descansar, yo les daré reposo para sus almas. Reciban perdón, reciban salvación, reciban vida eterna. Pero luego, un llamado para pocos, para menos. Este no es para todos. Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, sepa que eso cuesta, sepa que eso no es gratis. Pero si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere tomar parte de mi cruz, dice Jesús, si tú te quieres hacer parte de esto, si tú quieres hoy día es duro lo que voy a decir, pero si tú quieres ser la ofrenda, yo no te estoy hablando de la ofrenda que tú haces, de tu ofrenda, no. ¿Te das cuenta cómo Dios nos enseña? Cuando Dios ofrenda, ofrenda lo más amado, nada más. No ofrenda de lo que tenga en abundancia, no ofrenda de lo que le sobra, no. Cuando Dios ofrenda lo más valioso, lo más amado que tiene. Cuando Jesús ofrenda para el mundo, ofrenda a sus discípulos, a sus amados. Jesús no va a ofrendar para la salvación del mundo algo que tenga en abundancia y le sobre. Jesús va a ofrendar para la salvación del mundo a esos poquitos, amados, cuando pensaba en esto, en un momento pensé, bueno, claro, tiene lógica. Y se me vino a mi mente, Jesús ofrenda lo mejor. Nos gustaría que así fuera, pero no, nosotros no somos lo mejor. Y Dios lo sabe. No nos podemos calificar nosotros de ser lo mejor. Sabemos los defectos que tenemos, nos conocemos, sabemos nuestras debilidades y nuestras imperfecciones. No somos lo mejor, estamos muy lejos de ser lo mejor. Pero Jesús ofrenda aquello que ama con todo su corazón. No somos perfectos, pero somos amados, 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 profundamente amados por Jesús. Por eso es que Él nos pone a nosotros. Si tú quieres, solo si tú aceptas esto, si tú quieres, Jesús nos pone en el altar del sacrificio, enviados como corderos en medio de lobos, enviados a hacer la misión en medio de la persecución y la muerte. Y créanme que no quiero alentar la respuesta emocional de ninguno de ustedes en este momento, ninguno, de nadie. No podría ser tan irresponsable como para tratar de entusiasmar a alguien con hacer esto. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos.
¿Tú estás claro lo que esto cuesta? Tú sabes que esto va a doler. Pero el Señor te tiene que preguntar hoy: ¿quieres ser tú la ofrenda? Lo siento, pero no hay manera de hacer que esto sea fácil o que no duela. ¿Quieres ser tú la ofrenda? Me estremeció pensar mientras leía la historia de Abraham e Isaac. Me estremeció como nunca antes. Darme cuenta que ese muchachito estuvo dispuesto. Puso voluntariamente sus manos para ser atadas y ser ofrecido en sacrificio, porque dijo: sí, papá, yo quiero hacer tu ofrenda. Yo voy a hacer tu ofrenda. No te preocupes por mí. Yo quiero ser ofrenda. Solo así Abraham siguió adelante con lo que venía del proceso y levantó su mano con el cuchillo. Su hijo le había dicho: sí, papá, yo quiero hacer tu ofrenda. Y tú y yo estamos esta mañana delante del Señor aquí. Y el Señor te pregunta esta mañana: ¿quieres ser la ofrenda? ¿Quieres ser el Cordero de Jesús?